Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí al doctor Taylor. Vamos a invitar al doctor. Dana, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Ya empezando a unírsenos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, mientras se nos une nuestro invitado, el doctor Taylor, cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de número, les informo quién soy y para qué estamos aquí. Mi nombre es Juan Carlos Burgos Villamil y soy el director de esta empresa Opportunity Health and Beauty y de esta publicación que se llama Look Magazine. Es una publicación donde están los médicos más acreditados de Colombia en diferentes áreas de la salud con énfasis en cosmética. Opportunity Health and Beauty es una empresa que asesora y lleva pacientes a Colombia para consumir salud de manera responsable y con los más altos índices de garantía, de calidad y de seguridad. Hoy vamos a estar hablando sobre lipoescultura general con lipotransferencia de grasa en glúteos, durante, antes y después, la importancia de la aparatología en la lipoescultura, el tema de la anestesia, los preparativos. Eh, doctor, ya estamos aquí. Ya, doctor, le acabo de enviar la invitación. Mi querido Juan Carlos Burgos. Perfecto. Ya está el doctor aquí. Muy bien. Doctor Taylor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Me veo muy bien. ¿Cómo, Claramente. cómo está por allá? Todo. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá. El día de ayer estuvimos en Medellín. La semana anterior, hasta el día sábado, estuvimos en el Congreso Nacional de Cirugía Plástica en Colombia. ¿Cómo les fue, doctor? Supe que estuvo asistido el Congreso. Claro, estuvimos en el Congreso en actualizaciones como siempre. Qué bueno. Muy bien, doctor, si me permite, hago una pequeña introducción, la presentación de usted e iniciar. Ay, no me veo. Eso. Ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, quien les habla es Juan Carlos Burgos Villamil, director de Opportunity Health and Beauty, una empresa que asesora y lleva pacientes a Colombia para consumir salud con responsabilidad en diferentes áreas de la salud, con énfasis en la cosmética, cirugía plástica, bariátrica, odontología, ginecología. Estamos en la ciudad de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales. Hoy tenemos como invitado al doctor Harold F. Taylor, cirujano plástico, estético reconstructivo, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor F., muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Juan. Gracias por esta gran invitación. Siempre se espera. Estos amigos de siempre. Y acá, pues, es algo de lo que me gusta. De pronto, por falta de disponibilidad de parte tuya y de la mía, no coincidimos para dar más información, pero sabemos que alimentamos de la mejor manera y con conocimiento científico a todo ese público que está interesado en informarse acerca del manejo e incluso de una cirugía plástica en específico. Gracias, doctor. Muy bien. Pues hoy tenemos como invitado al doctor Taylor y la intención es hablar sobre un tema que sin duda siempre está de moda y es el tema de la liposucción, específicamente la lipoescultura general con lipotransferencia de grasa en glúteos para aumento. Pero vamos a ir abordando el tema, si el doctor me lo permite, de manera cronológica. Antes de iniciar, doctor, usted nos podría dar una pequeña presentación sobre su formación profesional y su hoja de vida. Bueno, claro que sí. Bueno, para ese medio público
de Estados Unidos y de Colombia en especial, y fuera de ese público, Puerto Rico, Panamá, Chile, Europa. Es importante saber que yo soy el doctor Harold F. Taylor, también conocido como el cirujano 5 estrellas, con más de 13 años. Hay que darle una cuña aquí. Más de 13 años de experiencia. Estamos en la ciudad de Bogotá y Medellín. En la ciudad de Bogotá hemos cambiado de lugar en la Torre Central hace más de un año. Y en la ciudad de Medellín, en la Torre Médica del Tesoro. Estamos en los mejores lugares de cada ciudad, en donde desenvolvemos esta práctica de una manera profesional, segura, y lo que permite tener mayor garantía en esos resultados sin garantizar ningún tipo de procedimiento, siendo honesto y ético en parte de consideración en lo que es cirugía plástica. Recuerden, Gracias, doctor. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, de la Sociedad Americana, de la FILAC, de la IOCIN, donde tuve mi primer galardón, y de la CIS. Muy bien. Doctor, usted, la formación suya en la especialidad es de dónde? Bueno, en cuanto a la especialidad, yo soy formado a través de la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital Dr. Cosme Leí. Por lo menos 5 años estuve ahí. Después tuve 2 años en el Hospital Belville de Barcelona, donde hice un fellow en cirugía plástica oncológica con reconstrucción microquirúrgica. Muy bien. ¿Hace cuánto usted pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica? Tengo más de 6 años de ser miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Muy bien. Lo mismo que tengo de ser de la Sociedad Americana. Muy bien. Muy bien. Agradeciéndole, doctor, la presentación, si me permite, abordamos el tema. ¿Algo? Muy bien. Sí, la intención es, digamos que, primero definir cuál es el tipo de paciente el que podría estar requiriendo este servicio profesional en el tema de la cirugía plástica estética. ¿Cuál es la tipología de paciente que requiere o que pide o que más solicita la cirugía de lipoescultura con lipotransferencia de grasa en glúteos, doctor? Realmente la lipoescultura es un procedimiento que se debe a la aspiración de la grasa a través de una liposucción con cánula, quizás un aspirador, incluso manualmente con jeringa, y que te va a permitir realmente el moldeamiento a través de extracciones específicas de algunas zonas que te van a dar moldeamiento y simetría, por lo cual tiende a ser ideal para aquellas personas jóvenes, obviamente mayores también, pero me detallo en ese periodo de esas personas de 18 a 35 años por un tema de que tienen adiposidad, no tienen flacidez, no tienen estrías, un abdomen realmente tenso, donde hay una alimentación de colágeno y elastina muy suficiente para cuando se haga esa aspiración, con el proceso de cicatrización genere mayor retracción o pegue de la piel. No quiere decir que aquellas mayores de 35 no sean ideales, sino que después de los 35 años existen pacientes que han pasado por partos, secuelas de lactancia, y ya conllevan a tener una mayor flacidez, a tener estrías, abdomen colgante. O han pasado para pacientes que por el cambio de la vida han sido obesas, bajaron de peso drásticamente y quedaron con flacidez que las obligaron a tener otro tipo de paciente. Otro tipo de procedimiento. Me salí, listo, ya estoy aquí. Bueno, doctor, este procedimiento, ¿me escucha? Sí, escucho claro. Gracias. ¿Este procedimiento se lo puede ejecutar hombres y mujeres? Claro, lo pueden realizar hombres y mujeres. Y tener en cuenta que este procedimiento puede estar asociado a otro procedimiento e incluso a través de la nueva técnica generar otro tipo de defecto en la liposucción, en este caso la marcación, que puede ser femenina natural o femenina atlética, y la marcación masculina que siempre va a ser atlética o fitness porque busca un six-pack sí o sí. Ok.
Doctor, para ir avanzando un poquito de manera en el orden en que un paciente podría estar consultando una cirugía de este tipo, ¿cuáles son los aspectos importantes para que un paciente tenga en cuenta al seleccionar un cirujano plástico? Bueno, como siempre lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, lo vamos a repetir porque es importante. El paciente debe verificar realmente si el cirujano es un cirujano plástico formado en cirugía plástica, estética y reconstructiva, que además de eso tenga una homologación, una convalidación o una acreditación en el lugar que se encuentre, que tenga un lugar físico establecido fijo. Yo estoy en dos ciudades. En ambas ciudades el doctor Harold Leffler tiene su consultorio, el cual no comparte con ningún otro equipo, excepto el equipo personal. Cuatro, haber realizado una consulta en ese lugar. Quinto, haber discutido y definido en esa valoración qué es lo mejor para ella. Seis, que en esa definición posterior al acuerdo tenga estudios prequirúrgicos, una valoración preanestésica que le permitan decidir si realmente es apta en su condición médica para así llevarlo al quirófano. Sexto, también conocer sus riesgos y complicaciones y que el cirujano realmente le define, que también le define que tiene la capacidad de ayudar a resolver esas complicaciones. Teniendo en cuenta esos datos, seguramente va al lugar que corresponde y vamos a evitar situaciones como las que lamentablemente el día de ayer ocurrieron en la ciudad de Medellín. No sé si escuchaste la noticia. ¿Sí? Porque son cirugías que parecen ser mínimamente complejas, pero al final, si no hay experiencia, como en mi caso, no hay recomendaciones, no solamente un paciente que te conoce, sino en la casuística, que hoy en día los ciudadanos plásticos somos figuras públicas, es mejor que no te operes y que no sea por precio, opérate por seguridad y por calidad. Ok, doctor, ¿qué importancia tiene la clínica, el anestesiólogo y los insumos como la prótesis en el momento de una cirugía? Bueno, es tan importante como una valoración médica con el cirujano, como elegir un cirujano. La calidad de los productos que se utilicen en insumos van a permitir que tenga una mejor respuesta en el proceso de la evolución. Cualquier dispositivo, llámese prótesis, insumos que se utilizan durante el proceso de tu cirugía, la solución salina, el tipo de anestesia, el tipo de aparatología, el tipo de medicación que utiliza el anestesiólogo, van a permitir que tú tengas una mayor respuesta durante el proceso anestésico evolutivo durante la cirugía, incluso postoperatoria en la recuperación. Aló. Un buen anestesiólogo te va a permitir que se desenvuelva un proceso intro de la cirugía y posterior con una evolución favorable porque va a controlar tu estado hemodinámico, en donde el cirujano va a poder trabajar con tranquilidad y seguridad. Y obviamente una buena institución que cumpla con los regímenes de la seccional de salud que la habilite, hombre, esos tres puntos van a permitir que los riesgos sean mínimos. Ok, ok. Listo, doctor. Cuando una persona está en el exterior, eh, ¿con cuánto tiempo debería estar contando mínimo para un procedimiento de lipoescultura general con lipotransferencia de grasa en glúteos, entendiendo que debe tener una etapa de recuperación antes de regresar a su lugar de origen? Bueno, actualmente hay nuevos protocolos. Antes hablábamos de 8 horas por hora de vuelo. ¿Sí? En términos generales, podríamos decir una persona que vive en la Florida, que vive en un vuelo de 3 horas, prácticamente entre 20, a la primera 20, a 24 horas podemos realizar ese procedimiento. En la actualidad, antes eran 2 días, actualmente son 24 horas. Y pacientes que vienen incluso de Europa, se habla de 48 horas. Yo prefiero respetar el tiempo de 8 horas por hora de vuelo, el cual me va a garantizar que minimicemos ese riesgo de tromboembolismo pulmonar que puede ocurrir al no cumplirse ese tiempo esperado. Y que es normal incluso en un paciente que no se somete a una cirugía tener el riesgo también de tromboembolismo
por el mismo vuelo incluso. Ok. Entonces, ¿cuál es el tiempo entre el momento de salida el momento de viajar a Colombia al momento de retorno de Colombia en días? Ok. Bueno, mira, un paciente que viene de la Florida, vamos a hablar 3 horas de vuelo. Ella llega el día de hoy, mañana hace estudio, al día siguiente, eso sería, o sea, por lo menos 2 días pasa en ese tiempo. Y se le recomienda que se quede una lipoescultura al menos 15 días. Hasta 12 días es tolerable. Ok, 12 días. 12 días. Ok, muy bien. Doctor, en qué consiste la lipoescultura? Y cuando se habla de lipoescultura general, ¿cuáles son las áreas a trabajar? Bueno, es importante que la lipoescultura significa movimiento del cuerpo a través de la técnica de la aspiración de grasa que se llamaría liposucción. Entonces es la aspiración de tejido adiposo que se puede realizar en el abdomen para aplanarlo o marcarlo, en la cintura para darle mejor silueta, en la parte superior glútea para darle relieve, en la parte alta de la espalda para definir un tronco más delgado, en las extremidades como los brazos en la cara posterior para definir un brazo más delgado, incluso lo podemos marcar en la cara interna de los muslos para que evitar que el roce las piernas, que se quedan mucho las mujeres, incluso se pigmenten, la sudoración incomoda. Y esa misma grasa la podemos utilizar para poderla transferir a los glúteos, pero más allá de utilizarlo solo en los glúteos, también lo podemos utilizar en otras zonas, en los rostros, surco nasogeniano, en los labios, para aumentar pómulo, mentón. Y actualmente yo fui uno de los primeros en Colombia hace 10 años en iniciar en la utilización el injerto graso en mama, pero aparte de eso lo optimicé con plasma rico en plaqueta para que tenga una mayor duración, porque este tiene una reabsorción en cualquier lugar que lo coloque, que es normal, en mi caso un 25%. Recordar Okay. que esto lo podemos utilizar con cierta aparatología, como lo es el base, para hacer que la grasa salga un poco más líquida y tengamos una mayor definición. En mi caso, que utilizo mucho la tecnología J-Plasma Remover para retraer o pegar la piel, o su contraparte retraction. ¿Sí? Ahí tengo una pregunta y es específica, porque ya, digamos que inicialmente queríamos entender su explicación sobre lo que es Pero lipoescultura, lo terminé ahí. liposucción y liposucción. Listo, dígame, doctor. Finalmente, no, ya yo lo mencioné en la lipotransferencia. Perdón. Ok, ok. Digamos que pasamos al tema de la aparatología, entonces ahí ya tengo que hacer una pregunta puntual. Sí. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de tecnología. ¿Qué tan importante es la tecnología en un procedimiento? ¿Qué tan importante es? Realmente la importancia es vital. La tecnología hoy por hoy ha llegado para quedarse, no para dar el resultado, sino para ser complementario al procedimiento, porque el procedimiento lo hace el cirujano, la escultura la hace el cirujano, pero la tecnología tiene propiedades que van a permitir que el resultado mejore. Un paciente que tenga fibrosis, porque se ha hecho múltiples tratamientos estéticos, incluso ya se habrá hecho 1 o 2 lipos, es difícil pasar la cánula para poder seguir con la aspiración y generar un mejor moldeamiento. O incluso puede llegar a tener deformidades, como ahí tengo algunos casos que evidencié, que dan como irregularidades en esa pared abdominal y el paciente llama fibrosis. El láser es una tecnología ideal para romper esa fibrosis, ayudar a simetrizar o emparejar la pared abdominal y a corregir al menos un 80% de la fibrosis. Nunca se corrige el 100%. Pero ahí tiene un propósito la tecnología. Y ojo, no es realizar el procedimiento o por la tecnología generar ese buen resultado. El J-Plasma, al igual que el retraction o el body type, son tecnologías que están específicas para retraer. De pronto esa paciente tiene una leve flacidez, le podemos evitar una lipectomía, o por el contrario, la paciente ya puede
que no necesita una lipectomía, pero se quiere hacer la lipo, ya no va a quedar con esa flacidez, sino que su piel va a pegar un porcentaje, que puede llegar a ser el 60, el 70, el 80, depende también de las condiciones del paciente, la edad, su elastina, su capacidad de producción de colágeno, ¿sí? El cuidado que ella haga. Entonces, la aparatología tiene propósitos específicos que van a complementar, más no van a dar resultados. Ok, entonces, lo que logré entender es que la tecnología es importante en unas manos calificadas. Exactamente, unas manos calificadas deciden en qué momento utilizar cada tecnología. Es así. Ok, también puedo Porque decir que la recordemos tecnología, algo, muchos cirujanos hoy por hoy se toman la foto como me levanto yo y alrededor tienen 20 tecnologías y a los pacientes le ofrecen lipo HD o full HD con retraction, con renuvium, con base, con microaire. Cada tecnología específica y eso no significa que por tanta aparatología que yo te coloque vamos a tener resultados. bueno, entonces puedo decir al final, para pasar al siguiente tema, que el paciente debe escoger es el médico, no la tecnología. Totalmente, todos los pacientes deben escoger, ni siquiera la clínica, todos los pacientes deben escoger un cirujano ético, con experiencia, que Entonces, de acuerdo a lo que se hace. puedo decir que la tecnología es un medio que el doctor utiliza y plantea al paciente para obtener el resultado más cercano a las expectativas del mismo. Totalmente, así es. Pero la tecnología no es lo que el paciente debe buscar. Mucha tecnología tiene fracaso debido al mal uso del cirujano y porque el Bueno, cirujano quiere sorprender, pero las tecnologías todas son buenas si se saben utilizar. Obviamente una en mayor medida que el otro. Yo cuento con dos equipos muy buenos. Bueno, yo cuento con todas las tecnologías, pero yo tengo dos equipos que ejercen el mismo efecto. J-Plasma, Retraction. Algunos cirujanos le ha ido muy bien con el Retraction, pero yo estoy casado, a pesar de tener Retraction, con el J-Plasma Renudo. muy bien. Muy bien, doctor. Entonces, decimos que la lipoescultura o la liposucción más bien es un procedimiento que le permite al doctor quitar grasa o adiposito acumulado en ciertas áreas, eliminarlo o ubicarlo en otras áreas. Así es. Bueno, cuando estamos hablando de ubicar esa grasita en otras partes, ahí es donde entramos a hablar sobre lipotransferencia de grasa en glúteos. Detengámonos un poquito ahí y que usted nos explicó también que podría esa grasa ser utilizada para otras partes del cuerpo, inclusive la cara. La pregunta es, ¿qué proceso tiene la grasita entre la succión a la aplicación? Bueno, eso es muy particular y muy personalizado. Yo tengo mucha experiencia con el tema de la grasa, demasiado. Incluso tengo un estudio por el que me permitió tener un galardón. La grasa se extrae, debe ser extraída de una manera delicada, atraumática, lo mayor posible. Lamentablemente la mayoría de los cirujanos por tiempo o porque no cobran ese punto, sino que lo colocan, ellos dejan de cantar y colocan la grasa así como la sacan. La grasa debería tener una preparación, todos los cirujanos deberíamos prepararla. En mi caso recomiendo siempre ser preparada dentro de un centrifugador, después que uno lo tiene, centrifugarla para separar ese tejido, esos líquidos que no son de utilidad y quede la grasa plena y que se active esa célula madre que en la célula del adipocito queda y que está inactiva, no se activa nunca, pero que está ahí, pero que se exponga para cuando la coloquemos en por lo menos una preparación de 10 minutos en el tejido, en el área glútea en distintos niveles, porque no se puede aplicar la grasa en un solo punto, sino en distintos niveles, y obviamente con ese ingenio, esa experiencia del cirujano, en esa área glútea, permitiendo darle no solamente el volumen, sino la forma. Pero al hacer esto va a garantizar que la sobrevida
de esa grasa sea al menos de más del 75%. Y además, si se puede combinar con plasma rico en plaquetas que se obtenga del mismo paciente, vamos a dar una mayor proporción a que ese tejido genere mayor vascularización y que realmente ese injerto se pegue más a ese nodo, a esa área no donante, sino esa área receptora. Okay. Doctor, cuando se hace la lipoinyección de grasa propia en los glúteos o en cualquier parte del cuerpo o facial, ¿el 100% de la grasa inyectada se queda en el lugar o cambia esa cantidad finalmente? Bueno, mira, normalmente en la literatura se resuelve el 30, el 40, el 60, o si se hace muy mal se desaparece toda la grasa. Con la técnica que yo tengo, yo pierdo el 25%, siempre se va a resolver. Y con, y con el plasma rico en plaqueta que le aplico, que le infiltro, que mezclo esa grasa, por las células madres inactivas que tiene, puede que se resuelva, pero hay un efecto a los 12 meses que he notado en los glúteos que da un efecto de hipertrofia, no de multiplicación, porque ya no se multiplica la grasa, se hipertrofia, se agranda, y eso que perdió queda allí y se puede recuperar a los 12 meses del mes, a los 13 o 14 meses después de la cirugía, dejando unos glúteos muy hermosos. Lo otro que es importante es el lugar de aplicación. Los cirujanos que tenemos respeto a la vida del paciente, evitamos colocar esta grasa detrás del músculo y lo colocamos delante. Se coloca detrás porque el efecto detrás del glúteo es un efecto inmediato hermoso que el paciente dice, wow, sin esas irregularidades que el paciente dice, doctor, ¿y esos grumos por qué? Son grumos iniciales que quedan pero se terminan yendo. Ya si el paciente tiene celulitis, obviamente esa celulitis es normal y el propio paciente no fue generado por el cirujano. En mi caso la pongo en distintos niveles, pero por encima del músculo y entre la grasa. ¿Qué te estoy diciendo? Que la grasa que la saco de otra parte, la pongo en la misma grasa glútea. Ok. Ok, doctor. ¿Cuál es la cantidad de grasa propia máxima que se puede colocar en un glúteo? Bueno, hay muchas teorías. En mi medio, en mi sociedad, lo ideal es, algunos deciden no aplicar por el tema de las complicaciones. Otros hablan de 250 cc en cada glúteo. En escuelas mexicanas hablan de todo lo que necesite. Y en la literatura científica no hay una restricción como tal. Por artículos científicos, quizás sí. Sin embargo, en mi experiencia, yo pienso que un paciente hay que colocar la grasa acorde a su tejido. Y recuerda que, ojo, el glúteo tiene distintas formas de aplicar y de pronto ahí puede sumar más. No, voy a levantarme. Nosotros podemos colocar, no me veo, voy a bajar un poquito esto. Nosotros podemos colocar a nivel de cadera, porque yo hoy por hoy hago glúteo tipo corazón, Kim Kardashian, cadera, para proyección. No, es importante aclarar eso porque es un efecto que las neoyorquinas tienden a buscar, las mujeres de Los Ángeles tienden a buscar. Entonces, es un estereotipo actual. Entonces, yo para la proyección, yo divido mis glúteos en cuadrantes, 4 cuadrantes. Trato de colocar entre 50 y 75 centímetros por cada área y en distintos niveles. Quiere decir que estoy colocando 250 o 300 y a nivel de cadera otros 150 para dar a veces ese efecto y que es un efecto muy armonioso tipo corazón o redondeado con una buena proyección básicamente en cada glúteo. Ok. Doctor, hay que tener alguna precaución de parte del paciente en la elección del cirujano plástico estético reconstructivo respecto a la experiencia de transferencia de grasa propia.
Me repite la pregunta, qué pena. A ver, No, igual, el paciente, igual, sino que no la escuché. el paciente debe tener algún tipo de cuidado en la selección del cirujano plástico respecto a la experiencia del médico con lipotransferencia de grasa en glúteos. Sí, claro. Eso también, recuerda que la belleza varía de acuerdo, es una característica subjetiva, porque puede variar de acuerdo a la región, a la cultura, al color de piel. Por ejemplo, yo te hablé de la neoyorquina, de Los Ángeles, te puedo hablar de la paisa, de la rola, de la costeña, de la puertorriqueña, la dominicana, ¿sí? Ujú. Cada uno tiene un estereotipo, hay que ver cuál es la experiencia cultural de acuerdo a la zona del cirujano, ¿sí? Ahora, vemos cirujanos, como en mi caso, que somos muy multicultural, porque recibimos pacientes de Puerto Rico, República Dominicana, de México, de Europa. Un ejemplo, una paciente europea no busca una mamás redondas, bien proyectadas, busca una mamá de efecto natural con una leve caída y pequeñas. Es lo mismo en los glúteos. Hay unas que prefieren no tener caderas y tener solamente el glúteo redondo y levantadito. Hay unas que quieren tener caderas. Entonces, pueden observar y mirar cuál es el tipo de efecto de resultado que da el cirujano. ¿Sí? Hay cirujanos que muchas veces son ortodoxos, tú necesitas este resultado y esto es lo que yo te voy a hacer. En mi caso, yo tengo un tipo de belleza específica por un gusto personal, pero el paciente me dice que quiere verse con esta silueta y yo tengo que cumplir el deseo porque es un deseo no solamente físico de ella, sino un deseo psíquico Okay. que lo requiere. ¿Qué efecto bacano? ¿No lo hiciste tú? No, yo no lo hice. Alguno de los tuyos lo hizo. Y está bien, me gusta, me parece chévere. Ah, es chévere. Entonces, es importante saber que incluso la lipoescultura tiene un estereotipo y eso es Ajá. cultura. Entonces, el paciente debe saber qué quiere, expresarlo y el cirujano ver si lo puede dar. Ok, ok. Doctor, esa pregunta también iba enfocada a otro aspecto, pero voy a ser más directa en la intención de la pregunta. ¿Qué sucede si un paciente no revisa bien el tema de la experiencia del cirujano plástico estético frente a la aplicación de grasa autóloga en glúteos? ¿Qué nivel de riesgo existe? Ya comprendí. Es importante que para cualquier cirugía, ojalá se pueda buscar un cirujano con mucha experiencia. Yo fui un cirujano que salió del hospital y empezó, pero la realidad actual es que la experiencia vale oro. Da un margen de seguridad mucho mayor porque ha tenido, por ejemplo, yo tengo más de 13 años con más de 5.000 pacientes operados, casos de éxito, con, yo diría prácticamente casi lo mismo, más de 5.000 glúteos realizados. Uh Y -huh. tú puedes verificar cuántas complicaciones en glúteo he podido tener o lamentablemente cuántos decesos he podido tener. ¿Sí? Es importante tener eso porque de todo modo un cirujano con un nivel de complicaciones alta, un cirujano que no tiene experiencia, incluso hasta para la aspiración, un cirujano que no define bien el estereotipo de cada paciente, él va a hacer de pronto bien el procedimiento, pero no va a definir definitivamente lo que el paciente requiere para obtener el resultado ideal. Porque el resultado ideal no es el que yo quiero, el resultado ideal es el que el paciente necesita. Obviamente Ok, respetando ciertos puntos, puntos o criterios que van a la naturalidad de la sociedad, por decirlo así. ok. Doctor, y cuando estamos hablando de una persona que puede tener un riesgo por la lipoinyección de grasa de glúteos, dada la falta de experiencia del cirujano plástico, ¿estamos hablando de algo delicado? Claro que sí, Muy bien. pero estamos hablando de la seguridad del paciente que puede implicar en complicaciones indeseables.
Para el paciente es importante realmente buscar ese cirujano que le garantice por lo menos minimizar los riesgos, no el resultado. Y al minimizar los riesgos ya depende de la experiencia, porque muchas veces por emociones y por querer demostrar que yo tengo el resultado, dale, yo cojo la grasa, cojo todo el tarro, por decirlo así, y se lo pongo en los glúteos y encima lo coloco detrás del glúteo. Lamentablemente lesiona un vaso que tiene presión negativa y chupa toda esa grasa y ahí vienen unos problemas muy serios. Muy bien, muy bien. Bueno, esta pregunta que acabo de hacer, ¿aplica para cualquier procedimiento, doctor? Totalmente para todo. La experiencia de un cirujano no se mide con el precio. ¿Ya? Muy bien, La muy bien. experiencia de un cirujano se mide con el tiempo, con los años, con sus casos de éxito, con su bajo número de complicaciones, porque todo aquel que opera puede tener complicaciones, con Ok, incluso con los resultados no tan eficientes en el paciente que deseaba y él ya mejoró en su día a día, en sus meses y en sus años y en el volumen de pacientes, el punto ideal que de pronto cada paciente puede requerir para obtener un mejor resultado. muy Pero bien. en la parte de condiciones de riesgo, ya un cirujano que ha operado más de 5.000 procedimientos sabe qué le puede convenir en seguridad o no a un paciente. Muy bien. Hemos hablado de lipoescultura general, hemos hablado de lipotransferencia de grasa en glúteos, hablamos de aparatología. Quisiera hablar de dos procedimientos que de alguna u otra manera tienen que ver con este gran paquete que hemos presentado hoy a las personas y que vamos a subir este video, este live en las redes sociales más adelante, inmediatamente hoy más tarde. La Me pregunta es la comparte siguiente. para subirlo en mis redes también. Perfecto, perfecto, doctor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lipomarcación? Porque entiendo que hay personas que se hacen lipoescultura y por su juventud, que es un tipo de perfil en este caso, deciden hacerse una marcación de abdominales. Además de qué diferencia hay entre la marcación de abdominales masculina y la marcación de abdominales femenina. Listo. Primero vamos a definir la diferencia entre una lipoescultura y una marcación. Por favor. Una marcación prácticamente hace parte de la lipoescultura, pero una lipoescultura es la definición estética del cuerpo, donde le vamos a dar un abdomen plano, vamos a darle simetría a la cintura, vamos a darle relieve y con la misma grasa transferirla. Y una Ok, marcación es una técnica similar a la aspiración, donde vamos a definir las líneas atléticas de fines de cada paciente. En el caso de la mujer, las líneas que está entre los oblicuos, la unión del oblicuo y el recto, que son las laterales, la línea media. En la definición de cresta ilíaca, en algunas pacientes femeninas buscan un CISPAR, pero eso es lo que realmente hace diferente la marcación femenina de la masculina. Normalmente la mujer no tiene un CISPAR, que son las diferentes marcaciones transversales que el paciente tiene, que están definidas por la hipertrofia de los músculos, porque los músculos tienen una definición como que abultada en alguna zona, que le dan esos cuadritos. La línea lateral, la línea media, la definición de pectoral que lleva el masculino, la definición de zona deltoides y tríceps, ¿sí? En la mujer rara vez definimos tríceps, llamada. Rara vez entra la definición de línea de tríceps y bíceps, pero sí obtenemos una definición de líneas de oblicuo y línea media para tener un efecto natural. ok, ok. Muy bien. Doctor, ¿qué, además de tener la lipomarcación, bien sea masculina o bien sea femenina, eh, ¿cuál es la otra?
alternativa que tiene un paciente para aumentarse los glúteos, además de la grasa propia? Bueno, además de la grasa propia, la otra forma de aumentar los glúteos son las prótesis. ¿Sí? Las prótesis son las únicas formas que pueden reemplazar el aumento y darle forma a los glúteos. La prótesis glútea, que ya es otra técnica, es una técnica ya distinta, más avanzada, que requiere una técnica de mayor complejidad, donde abrimos el tejido brazo glúteo y llegamos al músculo, y a través de técnicas generamos un bolsillo detrás del músculo glúteo mayor, pero ya es otra cosa. Pero la prótesis es la única y otra forma de aumentar. También hablamos del ácido hialurónico, pero todavía está muy discutido, ¿sí? Y No, 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 no nos metamos en ese tema, por exacto, favor. no me voy a meter por eso, digo, todavía está muy discutido, pero se está difundiendo mucho en Europa, en algunas zonas de Estados Unidos, de Brasil y en México. Lo que sucede, yo retiro biopolímeros, lo que sucede es que muchas personas que retiran biopolímeros son reacias, pero recuerda que el ácido hialurónico del rostro tampoco lo tendríamos que prohibir. Muy bien. Bueno, hemos hablado entonces de lipo, hemos hablado de lipoescultura general, hemos hablado de transferencia de grasa propia en glúteos, hablamos de lipomarcación, hablamos de aumento de glúteos con prótesis. Hablemos un poquito del cuidado posterior a la cirugía. ¿Qué pasa cuando terminamos la cirugía en el acto quirúrgico? ¿Qué pasa con el paciente ahí? Bueno, después que un paciente termina de ser operado, ese paciente, el anestesiólogo elimina todos esos productos que la mantienen dormida, y una vez que está dormida la pasan a recuperación, donde puede permanecer 3 o 4 horas. Mientras se define que el paciente va a estar con frío, le van a generar un calentamiento, van a esperar que la paciente recupere bien la conciencia, que inicie la vía oral, al menos con tolere líquidos, pueda orinar. Una vez que están los parámetros, frecuencia cardíaca, tensión arterial, respiración dentro de lo normal, el paciente puede ir tranquilamente a su casa a terminar de recuperarse. Puede ir acompañada de una enfermera, o como puede ser manejado por un familiar, también puede estar con el familiar bajo las recomendaciones en fórmula médica, donde en casa tiene que tomar analgésicos, antibióticos, anticoagulantes por 15 días, medias antiembólicas para que también disminuir el riesgo de tromboembolismo. ¿Sí? Fuera de eso, después de las primeras 24 horas tiene que ir al consultorio a visitarme, a ver cómo va esa evolución. Y posterior a las 24 horas después de la cirugía, empieza su manejo postoperatorio, que son los masajes, donde la drenan, y se utiliza cierta aparatología específica para el control del postoperatorio, que por lo menos va a estar 15 días conmigo. Ok, perfecto, doctor. Entonces, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones para las personas que desean viajar a Colombia a hacerse una lipoescultura general con lipotransferencia de grasa para aumentos de glúteos? Aquí en Colombia yo las espero, pero antes de venir, ¿qué tienen que hacer? Verificar que su condición médica en su país está bien. Al menos un hemograma me va a ayudar. Si no tiene algún antecedente de importancia, sin estudiar, no hay que hacer algo más. Pero si tiene algún antecedente como tiroides, alguna enfermedad endocrinológica, haya tenido alguna enfermedad cardíaca, estudiemos primero eso antes de venir. Por lo menos una paciente sana, sin antecedentes, con una hemoglobina y un hematocrit dentro de lo normal, puede llegar a Colombia al menos 48 horas antes de la cirugía. Debe estar en constante contacto con mi equipo de salud por si tiene alguna situación que le haga tomar alguna medicación, para saber qué puede o no puede tomar. Segundo, verificar que el doctor Harold Leffler es cirujano plástico. Verificar que pertenece a la sociedad, aunque hay cirujanos que no lo pertenecen y son cirujanos bien. Pero
Si es de la sociedad, es un filtro mucho mayor. Verificar que está habilitado en el país, se puede hacer hoy por redes, por navegación de internet. Verificar que es un cirujano serio y que cumple con requisitos. Lamentablemente no es fácil, pero las redes sociales ayudan. Hay cirujanos que son muy conocidos y tienen un historial de condiciones que ameritan ni verle el rostro. Háganle caso. De pronto un cirujano puede tener una complicación, puede tener de pronto una queja de un paciente, pero no tiene un repertorio. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y nos faltó decir que fuera el cirujano hincha del Junior. Yo soy hincha del Junior, de Barcelona, soy hincha Ah, de San Lorenzo Almagro, nadie, Barcelona, nadie la y vida es de perfecto, Nápoles, doctor. Italia. Nadie la vida es Soy hincha perfecto. como lo es del Papa, San Lorenzo, muy religioso. Ok, bueno, doctor, yo era tan solo para ponerle una gota No, de pero yo no soy alegría al tema. amante del fútbol, no soy amante del fútbol. No, yo sí, no, y Junior es un gran equipo, sin duda, aunque yo no soy hincha del Junior, pero es un gran equipo. Doctor, muchas gracias por su compañía. Por favor, nos da un teléfono de contacto, ¿es tan amable? Bueno, me pueden conseguir en mi Instagram principal de Harold Taylor o el cirujano 5 estrellas. Mi página web www.cirujanoplasticoharoldlefer.com. Mi teléfono más 573 648-7492. Y obviamente aquí con Juan Burgos en nuestra revista Look Magazine. Bueno, doctor, le agradezco inmensamente. Muchas gracias a las personas que deseen ver este video. Lo vamos a subir a redes sociales en unos raticos, en unos momentos. Les espero en la próxima invitación con el doctor Harold Leffer. Doctor, muchas gracias por su compañía. Cuenta conmigo para todas estas publicaciones, alimentan mucho y hasta otro día. Ok, doctor, mil gracias. Buenas noches. Chao, chao.